El ruido de la fiesta de Navidad era una bestia viva, un monstruo alegre hecho de risas estridentes, del tintineo de copas y de los villancicos que sonaban demasiado alto desde un altavoz en la esquina. Era una sinfonía de felicidad forzada, y yo, Esmeralda, a mis 70 años, era la directora invisible de esa orquesta caótica. Llevaba 8 horas de pie, 8 horas marinando, horneando, vigilando el pernil asado que ahora descansaba sobre la tabla de cortar, con la piel crujiente y dorada brillando bajo las luces del comedor de mi hija Valeria. El aroma a ajo, orégano y a mi amor incondicional llenaba cada rincón de la casa, de su casa. Con un último esfuerzo, transferí la pesada pieza de carne a la bandeja de plata, la misma que usé en la boda de Valeria, y la llevé a la mesa. Los rostros de los invitados se iluminaron. Escuché exclamaciones de admiración. Vi los móviles alzarse para capturar la imagen de mi obra maestra. Me sentí, por un instante, visible, orgullosa. Tomé el cuchillo de trinchar, dispuesta a cortar la primera ración, quizás para mí, un pequeño bocado para reponer las fuerzas después de un día entero de trabajo. Pero entonces sentí una mano en mi brazo. Era Valeria. Su sonrisa era tan brillante y pulcra como las perlas de su collar, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. Se inclinó hacia mi oído, su aliento olía a vino blanco caro. «Mamá», susurró, su voz una seda helada contra mi piel. «Tú comes después de todos. Hay que atender a los invitados primero». No fue una sugerencia, fue una orden, una sentencia. En ese instante, el mundo se detuvo. El ruido de la fiesta se convirtió en un zumbido sordo y lejano. El calor del asado parecía desvanecerse. Lo único que sentía era el peso de sus palabras, aplastándome. No era una hija pidiéndole a su madre que fuera una buena anfitriona. Era una jefa recordándole a su empleada cuál era su lugar, y mi lugar, al parecer, era el último. El de las obras. Algo dentro de mí, algo viejo y cansado que había aguantado durante años, se rompió. No hizo ruido. Fue una fractura limpia, silenciosa, como el hielo que se parte en una noche de invierno. Miré su rostro sonriente. Miré a los invitados que ya se abalanzaban sobre los aperitivos. Miré el asado por el que había sacrificado mi descanso, y tomé una decisión. Sin decir una palabra, dejé el cuchillo sobre la mesa. Me quité lentamente el delantal que llevaba puesto, el que tenía un pequeño bordado de un colibrí que yo misma había cosido hacía 30 años. Lo doblé cuidadosamente y lo dejé sobre una silla. Luego, con una calma que no sabía que poseía, tomé la bandeja de plata con el pernil asado y caminé. Caminé a través del comedor, entre los invitados que apenas notaron mi paso. Caminé por el pasillo lleno de fotos de una familia feliz que ya no sentía como mía, y abrí la puerta principal. El aire frío de la noche de diciembre me golpeó la cara, pero se sintió bien. Despejó mi mente. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre. Detrás de mí, solo escuché el murmullo de la fiesta que continuaba, imperturbable, como si yo nunca hubiera estado allí. La puerta se cerró a mi espalda con un clic suave, un sonido casi imperceptible que, para mí, fue el portazo más estruendoso de mi vida. El frío de la noche me envolvió como un abrazo brusco pero honesto. Era un frío real, tangible, no como la frialdad disfrazada de afecto que acababa de dejar atrás. El peso de la bandeja de plata empezaba a cansar mis brazos, pero me aferré a ella como si fuera un ancla, la única prueba tangible de mi valor en ese momento. Caminé por la acera iluminada por las luces navideñas de los vecinos. Las casas resplandecían con colores y alegría, pero para mí, todo parecía un decorado de teatro. Pasé junto a ventanas donde podía ver a otras familias reunidas, riendo, compartiendo. Una punzada de soledad me atravesó, aguda y dolorosa. ¿Estaba haciendo lo correcto? Una voz en mi interior, la voz de la costumbre, del miedo, me susurraba que era una vieja dramática, que debía dar media vuelta, volver a entrar, sonreír y aceptar mi lugar al final de la cola. Después de todo, ¿qué otra cosa podía hacer una mujer de mi edad, sola en el mundo? Pero entonces recordé la mirada de Valeria, esa mirada que no veía a una madre, sino a un mueble útil, a una parte del servicio, y seguí caminando,
Mis pasos eran lentos pero firmes. No sabía muy bien a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme. La humillación era un sabor amargo en mi boca, más fuerte que el recuerdo del vino que había probado más temprano. Después de 3 manzanas, mis pies me llevaron casi por instinto a un barrio que conocía como la palma de mi mano. Era mi antiguo barrio, y allí estaba mi casa. La casa donde crié a mis hijas, donde mi esposo, que en paz descanse, plantó el rosal que todavía trepaba por la fachada. Hacía más de 1 año que no vivía allí. Valeria me había convencido de alquilarla y mudarme con ella. «Es por tu bien, mamá», había dicho con su tono de preocupación ensayada después de que me resbalara en un escalón mojado. «Aquí estarás cuidada, no tendrás que preocuparte por nada». Y yo, tonta de mí, le creí. Le entregué mi independencia a cambio de una jaula de oro con barrotes invisibles. Me senté en los escalones de la entrada, el frío del cemento traspasando mi vestido. La casa estaba oscura, silenciosa. Mis inquilinos, una joven pareja, estaban de viaje por las fiestas. Lo sabía porque Valeria se había encargado de gestionar el contrato de alquiler, para que no te estreses, por supuesto. Busqué en mi bolso. Mis manos temblaban un poco. Entre pañuelos, un viejo pintalabios y fotos de mis nietos, encontré un pequeño llavero. En él, junto a la llave de mi habitación en casa de Valeria, había otra llave. Una llave que no había usado en más de 1 año. La llave de mi propia puerta. En ese momento, sentí una oleada de algo que no era ira, sino una especie de claridad helada. Comprendí que Valeria no me había acogido por amor, sino por control. Controlar mi vida, mis rutinas y sobre todo mi dinero. La casa alquilada, las facturas que ella pagaba amablemente con mi pensión, todo formaba parte de un plan para hacerme sentir dependiente, inútil, una carga agradecida. Saqué mi viejo móvil del bolso. Mis dedos se sentían torpes, pero logré encontrar el número del inquilino. Dudé. ¿Qué le iba a decir? Que una anciana loca se había escapado de una fiesta de Navidad y quería volver a su casa en ese preciso instante. Pero la imagen del rostro de Valeria volvió a mi mente. Marqué el número. «¿Hola, señora Esmeralda?», respondió una voz joven y adormilada. «Sí, soy yo, hijo. Lamento molestarte tan tarde y en plenas fiestas», dije. Mi voz sonaba sorprendentemente firme. «Sé que vuestro contrato termina en 2 meses, pero ha surgido una emergencia familiar. Necesito la casa de vuelta, lo antes posible. Por supuesto, os compensaré por las molestias». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír a su esposa preguntando qué pasaba. Finalmente, el joven dijo: «Entiendo, señora Esmeralda, no se preocupe, volvemos en 1 semana. Podemos arreglarlo entonces». «Gracias, hijo. Muchas gracias». Colgué el teléfono y me quedé mirando la llave en mi mano. No era solo un trozo de metal, era una promesa, era el principio de algo. Me levanté, subí los escalones y la introduje en la cerradura. Giró con un sonido suave y familiar. Empujé la puerta y entré en la oscuridad de mi propio hogar. El aire olía a cerrado, a polvo y a los fantasmas de una vida pasada. Pero por primera vez en mucho tiempo olía a libertad. Dejé el pernil asado sobre el mostrador de la cocina, como una ofrenda a mi nuevo comienzo. Esa noche no habría sobras para mí. Esa noche empezaba el banquete de mi propia vida. El silencio de mi vieja casa era denso, casi sólido. Se pegaba a las paredes y a los muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando mi regreso. Encendí una pequeña lámpara en la sala, y su luz amarillenta dibujó un círculo íntimo en medio de la penumbra. Me senté en el borde de mi antiguo sofá, el terciopelo gastado familiar bajo mis dedos, y fue entonces, en esa quietud absoluta, que los recuerdos, como espectros convocados, comenzaron a desfilar ante mis ojos. No siempre había sido así. Valeria no siempre había sido esa mujer de ojos fríos y palabras afiladas. O quizás sí, y yo me había negado a verlo. Mi mente viajó 5 años atrás, a un día gris de otoño. Recordé el peso de la puerta de cristal de la casa de empeño al empujarla. El hombre detrás del mostrador tenía unos ojos pequeños y desconfiados que me analizaron de arriba a abajo.
Yo no era su clientela habitual. Con manos temblorosas, abrí mi bolso y saqué una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, sobre un lecho de satén descolorido, descansaba mi collar de bodas. Era un diseño simple pero elegante. Una cadena de oro fino con 5 pequeñas esmeraldas, una por cada década que mi amado esposo, Carlos, y yo habíamos planeado pasar juntos. Solo llegamos a 3. Es oro de 18 quilates. Y las esmeraldas son colombianas. De las buenas, le dije al hombre. Mi voz apenas un susurro. Él tomó el collar con una indiferencia profesional que me dolió en el alma. Lo examinó bajo una lupa. Lo pesó en una pequeña balanza digital. 250 euros, dijo finalmente, sin levantar la vista. Pero vale mucho más. Solo el oro, tartamudeé. Es lo que ofrezco. Tómelo o déjelo. Lo tomé. Necesitaba el dinero. 2 días antes, Valeria me había llamado llorando desconsoladamente. Había hecho un viaje a Europa, un viaje para encontrarse a sí misma después de su divorcio, pero en lugar de encontrarse a sí misma, había encontrado deudas. Miles de euros en tarjetas de crédito. No sé qué hacer, mamá, sollozó por teléfono. Me van a embargar. Arruinarán mi vida. Salí de la tienda con los billetes en el bolsillo, sintiendo un vacío helado en el pecho. El lugar donde antes descansaba el collar de Carlos ahora se sentía extrañamente frío contra mi piel. Hice la transferencia bancaria esa misma tarde. Cuando llamé a Valeria para decirle que todo estaba solucionado, su alivio fue palpable, pero breve. Gracias, mami. Me has salvado la vida. Te llamo luego, que justo iba a entrar al cine, y colgó. Nunca más mencionó el collar. Nunca preguntó qué había tenido que hacer para conseguir el dinero. Simplemente tomó mi sacrificio y siguió adelante con su vida. Mi mente saltó a otro recuerdo, más reciente. Hace apenas 2 años, el brillante negocio que Ricardo, el nuevo esposo de Valeria, había decidido emprender, una tienda gourmet de productos orgánicos. La idea era buena, pero la ejecución fue un desastre. Ricardo era un hombre de grandes sueños y poca disciplina. En 6 meses, el negocio estaba al borde de la quiebra. Una noche, Valeria y Ricardo vinieron a cenar a mi casa. En aquel entonces, yo todavía vivía aquí, en mi independencia. Valeria no probó bocado. Solo revolvía la comida en el plato con el tenedor, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ricardo miraba al suelo, con la expresión de un niño regañado. Mamá, empezó Valeria, su voz temblorosa. Necesitamos tu ayuda. Es sobre la tienda. Solo necesitamos un pequeño empujón, un préstamo para superar este bache. Te juro que te lo devolveremos todo en cuanto las cosas mejoren. ¿Cuánto es un pequeño empujón?, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Ricardo carraspeó. 10.000 euros. El aire se escapó de mis pulmones. 10.000 euros. Era prácticamente todo lo que me quedaba de mis ahorros de toda la vida, el dinero que Carlos y yo habíamos guardado para tener una vejez tranquila. Hija, eso es todo lo que tengo, dije suavemente. Es el dinero para mi futuro, para mis emergencias. Fue entonces cuando las lágrimas de Valeria finalmente cayeron. Eran lágrimas expertas, teatrales. Entiendo, sollozó, poniéndose de pie. No te preocupes. Supongo que lo perderemos todo. Ricardo perderá su trabajo. Tendremos que vender el coche. No sé cómo vamos a pagar la hipoteca, pero no importa. Tú tienes que cuidar de ti misma. Es lo lógico. Su chantaje emocional fue una obra maestra. Me pintó un cuadro de desolación y ruina y me colocó a mí, a su madre, como la única persona que podía salvarlos, pero que elegía no hacerlo por egoísmo. Me sentí acorralada, culpable. Al día siguiente fui al banco y firmé el cheque. Ricardo lo aceptó con una promesa solemne de devolvértelo hasta el último céntimo. Esmeralda, tienes mi palabra de honor. El negocio cerró 3 meses después. Nunca volví a ver un céntimo de mi dinero. Cuando intenté sacar el tema con delicadeza, Valeria me cortó en seco. Por favor, mamá, no hables de eso. Ya es bastante doloroso para Ricardo haber fracasado. Recordárselo solo empeora las cosas. Y así, mi sacrificio no solo fue ignorado, sino que se convirtió en un tema tabú.
Mis ahorros de toda una vida se desvanecieron en el aire, y yo ni siquiera tenía derecho a preguntar por ellos. Sentada en la oscuridad de mi sala, el peso de esos recuerdos era casi físico. No eran incidentes aislados, eran parte de un patrón de tomar, de exigir, de dar por sentado que el amor de una madre era un recurso inagotable, una cuenta bancaria sin fondo a la que siempre se podía recurrir. Y yo, con mi deseo de paz, con mi miedo a la confrontación, lo había permitido. Había financiado mi propia invisibilidad. Los grandes sacrificios, como el collar empeñado o los ahorros perdidos, eran como heridas profundas que dejaban cicatrices visibles en mi memoria. Pero lo que realmente había erosionado mi espíritu, lo que me había vaciado por dentro, eran las miles de pequeñas heridas, los cortes de papel, las ofensas cotidianas, tan sutiles que casi me convencía a mí misma de que las estaba imaginando. Después de mudarme a casa de Valeria, estas pequeñas crueldades se convirtieron en el pan de cada día. La primera señal fue mi habitación. Cuando llegué, era un cuarto de invitados agradable, con paredes de un color crema cálido y mis propias fotografías en las mesitas de noche. Un mes después, mientras yo estaba visitando a una prima, Valeria decidió darme una sorpresa. Cuando volví, las paredes eran de un gris frío, industrial. Mis fotografías habían sido reemplazadas por unas láminas de arte abstracto que no me decían nada, y mi vieja y cómoda butaca de lectura había desaparecido, sustituida por un sillón de diseño escandinavo, tan elegante como incómodo. ¿Te gusta, mamá?, preguntó, radiante de orgullo. Quería que tu habitación estuviera en armonía con el resto de la casa. Ahora todo tiene un estilo moderno y minimalista. Miré a mi alrededor. No era mi habitación, era una extensión de su sala de estar, un espacio donde yo vivía, pero que no me pertenecía en absoluto. Intenté protestar suavemente. Es muy moderno, hija, pero echaba de menos mi butaca. Tenía el hueco perfecto para mi espalda. Valeria suspiró, un suspiro largo y cargado de paciencia forzada. Ay, mamá, esa butaca era viejísima y estaba llena de ácaros. Esto es mucho más higiénico y elegante. Tienes que aprender a deshacerte de las cosas viejas. Es por tu bien. Y con esa frase, es por tu bien, zanjó la conversación. Mi opinión no importaba, mi comodidad no importaba. Lo único que importaba era su estética, su control sobre el espacio. Luego estaban las conversaciones, o mejor dicho, mis intentos de participar en ellas. En las cenas con sus amigos, gente sofisticada que hablaba de inversiones, de viajes a Bali y de la última exposición de arte contemporáneo, yo intentaba aportar algo. Quizás una anécdota de mi juventud, una historia sobre cómo se hacían las cosas antes, pero rara vez llegaba a terminar una frase. Recuerdo una noche en particular. Estaba contando cómo mi madre solía hacer conservas para el invierno, un recuerdo que para mí era dulce y evocador. A mitad de mi historia, Valeria soltó una risita y dijo, dirigiéndose a sus invitados, «Ay, perdónenla, a mi madre le encanta contar sus batallitas de la prehistoria». Luego, me dio una palmadita condescendiente en la mano y cambió de tema bruscamente. «Bueno, como te decía, Mónica, el nuevo fondo de inversión es fascinante». Sentí como el calor subía a mis mejillas. No fue solo la interrupción, fue la humillación pública. Me redujo a una caricatura, a la abuelita adorable pero senil que cuenta historias irrelevantes. Me hizo invisible, silenciosa, en mi propia mesa. Después de esa noche, dejé de intentarlo. En las cenas, me limitaba a sonreír, a asentir y a esperar a que llegara la hora de levantar los platos. Pero el golpe más bajo, la herida que dolió casi tanto como la frase de la cena de Navidad, llegó en forma de un sobre del banco. Fue pura casualidad que lo viera. El cartero se había equivocado y lo había metido en el buzón del vecino, y él, amablemente, me lo entregó en mano cuando salí a regar las plantas. Estaba a mi nombre. Lo abrí, confundida. Era el extracto de una tarjeta de crédito que yo no recordaba haber solicitado. Las páginas detallaban una larga lista de compras, ropa de marcas caras, reservas en restaurantes de lujo, suscripciones a servicios de streaming. Cientos,
Miles de euros gastados en el último mes. Al final de la página vi la sección de tarjetas adicionales, y ahí estaba su nombre, Valeria de la Fuente. Se me heló la sangre. Había usado mi buen historial crediticio, mi nombre limpio, para solicitar una tarjeta para sus propios caprichos. Cuando la confronté, con el extracto temblando en mi mano, ella ni siquiera se inmutó. «Ah, eso», dijo, como si hablara del tiempo. «Sí, la pedí hace unos meses. Es mucho más práctico, mamá. Así puedo hacer las compras grandes de la casa y pagarlas a plazo sin usar la mía. Es para organizarnos mejor, ya sabes». «Pero no has comprado nada para la casa», exclamé, mi voz más alta de lo que pretendía. «Aquí solo hay vestidos, cenas y caprichos. Has usado mi nombre». Su rostro se endureció. «No me grites, por favor. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Por supuesto que lo pagaré todo. No tienes que preocuparte. Siempre te pones tan dramática por el dinero. Con todo lo que hacemos por ti, ¿de verdad me vas a montar una escena por esto?» Y ahí estaba de nuevo, la misma táctica. Darle la vuelta a la situación, hacerme sentir culpable, ingrata. Yo era la víctima de un fraude, de un abuso de confianza, pero en su narrativa, yo era la vieja desagradecida que no apreciaba sus cuidados. Me quedé sin palabras, me arrebató el extracto de la mano, lo rompió en pedazos y los tiró a la basura. «Asunto zanjado», dijo con una sonrisa tensa, y para ella lo estaba. Pero para mí, esa herida se quedó abierta, supurando. Cada uno de esos incidentes fue un ladrillo más en el muro que ella construyó a mi alrededor. Un muro hecho de condescendencia, de manipulación y de un profundo y absoluto desprecio. La frase de la cena de Navidad no fue el comienzo. Fue, simplemente, la última piedra que completó mi prisión. Y la única forma de escapar no era gritando, sino derrumbando el muro entero, piedra a piedra. Pasé los siguientes 2 días en un limbo de polvo y silencio. Limpiaba mi vieja casa con una energía febril, como si al quitar las capas de polvo de los muebles, también pudiera limpiar las telarañas de mi propia mente. Cada objeto que desenvolvía era un reencuentro. Mi colección de dedales, los libros de poesía de Carlos, con sus anotaciones en los márgenes, la pequeña caja de música que tocaba La Vie en Rose. Eran fragmentos de Esmeralda, la mujer que había sido antes de convertirme en la madre de Valeria. En la tercera mañana, el timbre sonó, un sonido estridente que rasgó la paz que tanto me había costado construir. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era antes de mirar por la mirilla. La figura alta y ligeramente encorvada de Ricardo, mi yerno, se recortaba contra la luz de la mañana. Se movía incómodamente, como un actor que no se sabe su papel. Respiré hondo y abrí la puerta. «Esmeralda», dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Puedo pasar?» No respondí, simplemente me hice a un lado. Entró en la sala, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y desaprobación. «Vaya, esto necesita una buena mano de pintura», fue lo primero que dije. «¿Qué quieres, Ricardo?», pregunté. Mi voz era más firme de lo que me sentía por dentro. Crucé los brazos sobre el pecho, una barrera física contra la intrusión. Él carraspeó, evitando mi mirada. «Bueno, Valeria está muy afectada. No ha parado de llorar desde la otra noche. Está muy preocupada por ti». Casi me río. ¿Preocupada o furiosa porque su personal de servicio había abandonado el puesto? «Qué considerado por su parte», dije con un deje de ironía que no pude reprimir. «Mira, Esmeralda, sé que quizás». Las cosas se dijeron de una manera un poco brusca, continuó, tropezando con las palabras. «Pero ¿sabes cómo es Valeria cuando está estresada con los preparativos de las fiestas?» No lo dijo con mala intención. «Lo que hiciste, irte así, fue muy dramático. Pusiste a todo el mundo en una situación muy incómoda». Ahí estaba, la culpa. Habían enviado al emisario para depositarla suavemente a mis pies. No era una disculpa, era una acusación. Yo era la culpable de la incomodidad. «¿Incómoda?», repetí. Y esta vez mi voz subió un poco de volumen. «Déjame que te hable de incomodidad, Ricardo. Es incómodo pasar 8 horas cocinando para 20 personas
y que te digan que comas las sobras como si fueras un perro. Es incómodo que te traten como a una idiota senil delante de tus propios nietos. Es incómodo vivir en una casa donde tu opinión vale menos que el color de las paredes. De esa incomodidad te hablo. Ricardo retrocedió un paso, sorprendido por mi vehemencia. Claramente, esperaba encontrar a la misma mujer sumisa que siempre asentía y callaba. Estás exagerando, dijo a la defensiva. Valeria te quiere, todos te queremos, solo queremos lo mejor para ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo mejor para mí, Ricardo? Que vuelva a esa casa para seguir siendo vuestra cocinera, vuestra niñera y vuestro cajero automático particular, todo a cambio de un techo y una palmadita en la cabeza de vez en cuando. Él se quedó sin palabras, abrió la boca y la volvió a cerrar, como un pez fuera del agua. Finalmente, recurrió a la última carta que le quedaba en la manga. Piensa en la familia, Esmeralda. Estás rompiendo la familia por un simple malentendido. No, Ricardo, dije, y di un paso hacia él, obligándolo a mirarme a los ojos por primera vez. Yo no estoy rompiendo nada, estoy intentando salvar lo poco que queda de mí misma. La familia de la que hablas se rompió hace mucho tiempo. Cada vez que mirasteis para otro lado, cuando ella me humillaba, cada vez que os beneficiasteis de mis sacrificios sin dar las gracias, cada vez que me hicisteis sentir como una carga, el silencio que siguió fue denso, pesado. La verdad flotaba en el aire polvoriento entre nosotros. Él no tenía argumentos. Sabía que yo tenía razón. Valeria quiere que vuelvas a casa, dijo finalmente. Su voz era casi un ruego. Era la voz de un hombre que no quería tener que lidiar con las consecuencias. Esta es mi casa, Ricardo, respondí, y señalé la puerta. Y ahora, por favor, vete, tengo mucho que limpiar. Me observó durante un largo segundo, y en sus ojos vi una fugaz chispa de algo que podría haber sido respeto, o quizás solo miedo. Luego, sin decir una más, se dio la vuelta y se fue. Mientras cerraba la puerta, no sentí triunfo, sino una profunda y agotadora tristeza. La primera batalla había terminado, pero sabía que la guerra no había hecho más que empezar. El encuentro con Ricardo me dejó un regusto amargo y un temblor en las manos. La adrenalina de la confrontación se disipó, dejando paso a una duda fría y paralizante. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba siendo una vieja terca y orgullosa, destruyendo a mi familia por una nimiedad? La soledad de la casa, que antes me parecía liberadora, ahora se sentía opresiva. Necesitaba hablar con alguien que no fuera parte de ese circo familiar, y solo había una persona en el mundo que encajaba en esa descripción. Cogí mi bolso y salí a la calle. El aire fresco me ayudó a pensar. A pocas manzanas de mi casa vivía Sofía. Sofía era viuda, como yo, y había sido mi vecina y confidente durante más de 30 años, antes de mi exilio a casa de Valeria. Era una mujer sin filtros, con una lengua tan afilada como su ingenio y un corazón tan grande como su jardín de rosales. Si alguien iba a decirme la verdad, por dura que fuera, era ella. Toqué el timbre de su puerta y esperé, con el corazón en un puño. La puerta se abrió y el rostro arrugado y sonriente de Sofía apareció. Sus ojos, pequeños y brillantes como los de un pájaro, se abrieron de par en par al verme. «Esmeralda, hija mía, milagro de Dios», exclamó, y me atrajo hacia ella en un abrazo que olía a tierra y a agua de rosas. «Pasa, pasa, no te quedes ahí como una extraña». Su casa era todo lo contrario a la de Valeria. Era cálida, un poco desordenada, llena de libros, plantas y el reconfortante olor a café recién hecho. Me sentó en su cocina, en una silla de madera que cojeaba ligeramente, y me sirvió una taza de café solo, fuerte y amargo, justo como lo necesitaba. «Bueno», dijo, sentándose frente a mí y mirándome fijamente. «Esa cara no es de haber ganado la lotería. Cuéntamelo todo, y no te dejes ni un detalle». Y lo hice. Le conté todo. La cena de Navidad, la frase de Valeria, mi huida con el asado, la visita de Ricardo. Hablé sin parar, las palabras salían de mi boca como un torrente, liberando meses, años de frustración contenida. Sofía escuchó en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando,
con los labios apretados en una línea fina. Cuando terminé, un silencio expectante llenó la cocina. Esperaba que me consolara, que me dijera que había hecho bien, pero Sofía no era de las que daban consuelo fácil. «Te voy a decir una cosa, Esmeralda», dijo finalmente. Su voz era grave. «Y quizás no te guste oírla. Has tardado demasiado. Demasiado tiempo en darte cuenta de la clase de alacrán que has criado». «Sofía, es mi hija», protesté, el instinto maternal todavía coleando. «Y por eso mismo te lo digo», replicó, sin inmutarse. «El amor de madre no tiene por qué ser ciego. Yo he visto cosas, Esmeralda. Desde mi jardín se oye y se ve mucho. Te he visto cuidando a esos niños mientras ella se iba de fin de semana de chicas. Te he oído cómo te hablaba, con esa dulzura venenosa que usa para dar órdenes. Creía que nunca ibas a despertar. Sus palabras eran duras, pero extrañamente reconfortantes. No estaba loca, no me lo había imaginado. Alguien más lo había visto, pero ahora estoy sola, Sofía», susurré, la vulnerabilidad apoderándose de mí. «Tengo 70 años. ¿Qué se supone que haga ahora?». Sofía se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Su piel era áspera por el trabajo en el jardín, pero su tacto era cálido. «Lo primero que vas a hacer es dejar de tenerte lástima. No estás sola, me tienes a mí. Y lo segundo, vas a pensar. Vas a usar esa cabeza que Dios te dio. Dime una cosa, ¿cómo era Carlos?». La pregunta me descolocó. ¿Carlos? Era un buen hombre. Trabajador, previsor, exacto, previsor, repitió Sofía, enfatizando la palabra. Un hombre como Carlos, un hombre que te adoraba y que conocía perfectamente el carácter de su hija. ¿De verdad crees que se fue de este mundo sin dejar un plan B? ¿Sin dejar algo para protegerte por si acaso? Me quedé mirándola, sin comprender del todo. ¿Un plan B? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los hombres como tú, Carlos, no dejan cabos sueltos. Siempre tienen un as en la manga, un seguro, una cuenta que nadie conoce, unos papeles guardados en un lugar seguro. Piensa, Esmeralda, ¿nunca te dio un sobre cerrado? ¿Una llave extraña? ¿Nunca te dijo que fueras a ver a su abogado si las cosas se ponían feas? Las palabras de Sofía resonaron en mi cabeza. Un plan B. De repente, una imagen fugaz apareció en mi mente. Carlos, unos meses antes de morir, guardando una pequeña caja de metal bajo nuestra cama. «Esto es para emergencias, Esme», me había dicho con una sonrisa triste. «Espero que nunca tengas que abrirla». En aquel momento, abrumada por su enfermedad, no le di importancia, pero ahora, la caja, susurré. Mis ojos se abrieron de par en par. «Hay una caja», Sofía sonrió, una sonrisa de triunfo. Lo sabía, los maridos listos siempre dejan un mapa del tesoro. Ahora, termina tu café, y luego te vas a ir a tu casa y vas a encontrar esa caja. Y vas a luchar, Esmeralda, no por venganza, sino por ti, porque ya es hora, ¿no crees? Asentí, sintiendo como una nueva energía, una mezcla de miedo y esperanza, empezaba a recorrer mis venas. El café ya no me parecía tan amargo. Tenía el sabor de una posibilidad, el sabor de un plan B. Volví a mi casa con un propósito. Ya no era una fugitiva a la deriva, era una exploradora en busca de un tesoro perdido. La conversación con Sofía había encendido una llama en mi interior, una curiosidad tan intensa que eclipsaba el miedo y la duda. Fui directamente a mi antiguo dormitorio. La cama estaba deshecha, las sábanas revueltas del sueño intranquilo de la noche anterior. Me arrodillé en el suelo de madera. El crujido familiar me dio la bienvenida. Mis rodillas protestaron, pero las ignoré. Me agaché y miré debajo de la cama. Allí, en el fondo, cubierta por una fina capa de polvo, estaba la caja. Era una caja de metal sencilla, de color verde oscuro, como las que usaban los soldados para guardar sus pertenencias. No era grande, pero se sentía pesada, densa, como si contuviera algo más que simples papeles. La arrastré hacia mí, el sonido metálico rasgando el silencio de la habitación. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Me senté en el suelo,
con la caja en mi regazo. Tenía un pequeño candado, pero no estaba cerrado con llave. Carlos confiaba en que la mejor manera de esconder algo era a la vista de todos. Levanté el pestillo y abrí la tapa. Un ligero olor a papel viejo y a la colonia de lavanda de Carlos flotó en el aire, un fantasma de su presencia que me hizo cerrar los ojos por un instante. Dentro, todo estaba ordenado con una meticulosidad que solo él poseía. En la parte superior había un sobre grueso, de color marfil. Mi nombre, para mi Esmeralda, estaba escrito en la inconfundible caligrafía de Carlos, elegante e inclinada. Debajo del sobre había varios documentos legales, atados con una cinta roja, y una pequeña llave solitaria, de esas que se usan para las cajas de seguridad de los bancos. Dejé los documentos y la llave a un lado y tomé el sobre. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había varias hojas de papel, dobladas cuidadosamente. Empecé a leer. Mi Esmeralda adorada, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy a tu lado para protegerte, y que las cosas se han puesto lo suficientemente difíciles como para que hayas buscado esta caja. Lo siento. Siento no estar ahí para tomar tu mano. Siento que hayas tenido que llegar a este punto. Te escribo porque te conozco mejor que nadie en este mundo. Conozco tu corazón noble, tu infinita capacidad para perdonar y tu deseo de mantener la paz a cualquier precio. Y también conozco a nuestra hija. Quiero a Valeria con toda mi alma, pero no soy ciego. Veo su ambición, su egoísmo, esa necesidad que tiene de aparentar, de tener siempre más, y me da miedo. Me da miedo que un día tu bondad sea vista como una debilidad. Me da miedo que intente aprovecharse de ti. Por eso, tomé algunas precauciones. He creado algo llamado fideicomiso. Nuestro viejo amigo y abogado Mateo me ayudó con todo. Es una forma de proteger nuestros bienes, todo lo que construimos juntos con tanto esfuerzo. La casa, nuestras inversiones, incluso una parte importante de la empresa donde trabaja Ricardo. Todo está dentro de ese fideicomiso. Legalmente, ya no nos pertenece a nosotros como individuos, le pertenece a esa entidad. Y tú, mi amor, eres la única fideicomisaria. La única persona con el poder de administrarlo todo. Valeria es la beneficiaria, sí, pero solo después de que tú te hayas ido. Y solo si, a tu juicio, se lo ha merecido. No te dije nada de esto antes, Esmeralda, y te pido que me perdones por el secreto. No fue por falta de confianza en ti, sino para protegerte de ti misma. Sé que si Valeria hubiera sabido de esto, te habría manipulado con lágrimas y chantajes para que le dieras el control, para que disolvieras el fideicomiso. Y sé que por amor, por evitar un conflicto, quizás habría cedido. Quería darte un escudo, un arma secreta. Considera esta caja tu último recurso, tu botón de emergencia. Úsalo solo cuando sientas que te han quitado todo. Cuando necesites recordar quién eres y todo lo que te pertenece. La llave que has encontrado es de una caja de seguridad en el Banco Central. Allí están todos los documentos originales. Mateo tiene una copia y las instrucciones. Él te está esperando. Siempre ha estado esperándote. Vive, mi Esme. Vive feliz, vive en paz. Y nunca, nunca dejes que nadie te diga cuándo ni dónde debes comer. Te querré siempre. Carlos, terminé de leer con las mejillas empapadas en lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una abrumadora mezcla de amor, gratitud y una rabia sorda. Carlos lo había visto todo. Había entendido a nuestra hija mejor que yo. No me había dejado sola, me había dejado un ejército. Miré los documentos, la llave, la carta. Esto no era un plan B, era una declaración de guerra, y yo, su generala, acababa de recibir mis órdenes. Después de leer la carta de Carlos, me quedé sentada en el suelo de mi dormitorio durante casi una hora, en un estado de shock y revelación. El mundo, que se había encogido hasta el tamaño de la cocina de Valeria, de repente se expandió, revelando un horizonte de posibilidades que creía perdido para siempre. Ya no era una anciana desamparada, era la guardiana de un legado, la poseedora de un poder que ni siquiera sabía que existía. Con una determinación que no sentía desde hacía décadas, me levanté.
Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y busqué en mi vieja agenda de teléfonos. Allí estaba, bajo la letra A de abogados, Mateo Rojas, el mejor amigo de Carlos desde la infancia, un hombre íntegro y de pocas palabras, en quien mi esposo había depositado su confianza ciega. Marqué el número con dedos firmes. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz femenina y profesional respondiera. Despacho de abogados Rojas y Asociados. Buenos días. Buenos días, respondí. Mi voz sonaba clara y fuerte. Quisiera hablar con el señor Mateo Rojas. Mi nombre es Esmeralda de la Fuente. Soy la viuda de Carlos de la Fuente. Hubo una breve pausa en la línea. Pude oír un murmullo ahogado. Luego, la recepcionista volvió. Su tono había cambiado. Ahora era más respetuoso, casi reverencial. Un momento, por favor, señora de la Fuente. Le paso con él inmediatamente. Esperé, con el corazón latiendo a un ritmo constante y poderoso. Unos segundos después, una voz profunda y familiar sonó al otro lado. ¿Esmeralda? Hola, Mateo, dije. Y una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado, respondió él. Su voz era la misma de siempre, calmada, tranquilizadora. He estado esperando tu llamada. Cada día, durante los últimos 10 años, he estado esperando esta llamada. La emoción me embargó por un momento. No estaba sola en esto. Alguien más había estado guardando mi secreto, esperando pacientemente a que yo estuviera lista. He encontrado la caja, Mateo. He leído la carta de Carlos. Sabía que lo harías, dijo con suavidad. Carlos tenía una fe inquebrantable en tu fortaleza. Solo tenías que recordarla. ¿Estás en un lugar seguro? Estoy en mi casa. En nuestra casa de la calle del Roble. Bien. Escúchame con atención, Esmeralda. Tienes el control de todo. El fideicomiso El Roble, como lo llamó Carlos, es el propietario legal de esa casa, de la casa donde vive actualmente tu hija y de un paquete de acciones del 22% en Alimentos del Sur. Me senté de golpe. Alimentos del Sur era la empresa de importación donde Ricardo trabajaba. Pero Ricardo es gerente allí, tartamudeé, y entonces Mateo soltó la bomba. El gran giro que lo cambió todo. Ricardo es gerente, Esmeralda, porque hace 3 años, en la junta de accionistas, yo, actuando en nombre del fideicomiso y siguiendo las instrucciones que Carlos dejó, voté a favor de su nombramiento. Sin nuestro 22%, nunca habría conseguido el puesto. Él cree que se lo ganó por sus méritos y por el apoyo de otro inversor. No tiene ni idea de que su verdadera jefa, la persona que tiene el poder de revocar ese apoyo en la próxima junta, eres tú. Un silencio abrumador llenó la línea. Mi mente se esforzaba por procesar la magnitud de la revelación. No solo era la dueña de su casa, sino que, en esencia, también controlaba su carrera, su estatus, todo el castillo de naipes sobre el que Valeria y él habían construido su vida de apariencias. Carlos no solo me había dejado un escudo, me había entregado una espada. Dios mío, susurré. Dios no, Esmeralda. Carlos, corrigió Mateo con seriedad. Ahora tenemos que ser inteligentes. El primer paso es que vengas a mi despacho mañana por la mañana. Trae la llave de la caja de seguridad. Iremos juntos al banco, recuperaremos los documentos originales y te pondré al corriente de todos los detalles financieros. El segundo paso es decidir cómo vamos a jugar nuestras cartas. ¿Jugar? Repetí, todavía aturdida. Sí, esto es una partida de ajedrez, y tú, mi querida amiga, acabas de descubrir que no eres un peón. Eres la reina, tienes todo el poder del tablero. Ellos vendrán a por ti, intentarán manipularte, asustarte. Tenemos que estar preparados. Mañana, después de ver los papeles, trazaremos una estrategia. Una estrategia para recuperar no solo tu dinero, sino tu dignidad. Cuando colgué el teléfono, la casa ya no parecía silenciosa. Zumbaba con una energía nueva, con el eco de las palabras de Mateo, reina. La palabra resonaba en mi cabeza. Miré mis manos, las manos de una anciana, con las venas marcadas y la piel arrugada. Eran las manos que habían cocinado, limpiado y cuidado de otros toda su vida.
Pero ahora, por primera vez, sentía que eran las manos que podían mover los hilos. La partida había comenzado, y yo estaba lista para hacer mi primer movimiento. A la mañana siguiente me reuní con Mateo. Su despacho era un reflejo de él, sobrio, ordenado y con un aire de autoridad silenciosa. Juntos, fuimos al banco. El empleado nos guió a la cámara acorazada, un lugar frío y solemne que olía a metal y a secretos guardados. Cuando introduje la pequeña llave que Carlos me había dejado y abrí la caja de seguridad, sentí como si estuviera abriendo una tumba y liberando un poder antiguo. Dentro, los documentos originales del fideicomiso El Roble estaban impecables. Pasamos el resto de la mañana en el despacho de Mateo, mientras él, con una paciencia infinita, me explicaba cada cláusula, cada cifra, cada activo. El valor total de lo que Carlos había protegido para mí era mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Me sentí abrumada, pero también sentí una calma extraña. No era la euforia de la riqueza, sino la seguridad de la independencia. Ahora, la estrategia, dijo Mateo, juntando las yemas de sus dedos. No podemos mostrar todas nuestras cartas de golpe. Tenemos que controlar la narrativa. Ellos creen que eres una anciana vulnerable y emocional. Usaremos eso a nuestro favor. El plan que trazamos era simple, pero brillante. No habría gritos ni acusaciones. Todo se haría a través de los canales legales, con una frialdad profesional que los desarmaría por completo. Una semana después, un mensajero entregó un sobre en la lujosa casa de Valeria y Ricardo. No era una carta escrita por mí, era un documento oficial, con el membrete del despacho Rojas y Asociados. En él, se les convocaba formalmente a una reunión en las oficinas del abogado el próximo viernes a las 10 de la mañana. El motivo: discusión sobre la planificación patrimonial y la estructura financiera de doña Esmeralda de la Fuente. Imaginé la escena en su casa. Valeria probablemente leyó la carta con una mezcla de irritación y triunfo. Por fin, le diría a Ricardo, la vieja se ha asustado y ha ido a buscar un abogado. Perfecto. Ahora podemos hacer que firme un poder notarial y nos ceda el control de todo legalmente. Así no tendremos que volver a preocuparnos por sus berrinches. Ricardo, como siempre, asentiría, aliviado de que alguien más tomara las riendas. En la carta a petición mía, Mateo había añadido una postdata. Se ruega también la presencia de su sobrina, doña Camila Rivas, en calidad de testigo y parte interesada. Camila era la hija de mi otra hija, fallecida hacía años. Era una joven dulce y sensible, la única de la familia que siempre me había tratado con un cariño genuino. Quería que estuviera allí, quería que viera la verdad, y quería protegerla a ella también. Los días previos a la reunión fueron una tortura de ansiedad y anticipación. ¿Sería capaz de mantener la compostura? ¿Me derrumbaría ante las lágrimas de cocodrilo de Valeria? Pasé horas repasando los documentos con Mateo, memorizando las cifras clave, practicando las respuestas a las posibles preguntas. Sofía venía a verme cada tarde, trayéndome caldo de pollo y dosis de coraje. Recta y firme, Esmeralda, me decía, como si fueras de acero, no les des ni una sola grieta por donde puedan meter su veneno. El viernes por la mañana, elegí mi atuendo con el cuidado de un general antes de la batalla. No me puse nada lujoso. Elegí un sencillo vestido de lana azul marino, mi viejo abrigo de paño y los zapatos de tacón bajo que siempre usaba para las ocasiones importantes. Me recogí el pelo en un moño pulcro y me puse el único adorno que me permití, un pequeño broche de plata en forma de roble, un regalo de Carlos que no me había puesto en años. Cuando llegué al despacho de Mateo, Camila ya estaba allí. Sus ojos grandes y preocupados se encontraron con los míos. Me abrazó con fuerza. ¿Estás bien, abuela? Tía Valeria me llamó. Estaba muy rara, como enfadada y contenta al mismo tiempo. Estoy perfectamente, mi niña, le dije, y le apreté la mano. Hoy solo vamos a aclarar algunas cosas. Tú solo escucha. Mateo nos hizo pasar a su sala de juntas. Era una habitación imponente, con una larga mesa de caoba pulida y ventanas que daban a la ciudad. Nos sentamos en un lado de la mesa. Mateo colocó una carpeta de cuero frente a mi asiento. La sala de espera para el matadero, pensé con humor negro. Ahora solo faltaban los corderos.
Puntuales a las 10, llegaron. Valeria entró primero, con andares de reina, vestida con un traje de chaqueta impecable. Ricardo la seguía, un paso por detrás, como siempre. Sus rostros reflejaban una confianza arrogante. Vinieron a reclamar su reino. No tenían ni la más remota idea de que estaban a punto de ser desterrados. Mateo, ¡qué sorpresa!, dijo Valeria con una sonrisa que no disimulaba su condescendencia, ignorándome por completo al principio. No sabía que mi madre necesitara asesoramiento legal, pero me alegro de que esté en buenas manos. Se sentó frente a nosotros, y Ricardo imitó su gesto, colocando su maletín sobre la mesa con un aire de importancia. Buenos días, Valeria. Ricardo, respondió Mateo con una calma imperturbable. Gracias por venir. Mi clienta, la señora de la Fuente, ha decidido que es hora de poner en orden sus asuntos. Valeria asintió, con una expresión de falsa solemnidad. Por supuesto, es lo más responsable. De hecho, llevamos tiempo diciéndoselo. Queremos asegurarnos de que esté bien cuidada y de que su patrimonio se gestione correctamente. Era una actuación magistral. La hija devota, preocupada por el bienestar de su anciana madre, Mateo abrió la carpeta de cuero que tenía delante y sacó el primer documento. Lo deslizó sobre la mesa de caoba hasta que quedó justo frente a ellos. Excelente. Entonces empecemos por el activo principal. La escritura de la propiedad en la que residen actualmente, en la urbanización Los Almendros. Ricardo frunció el ceño. ¿Nuestra casa? ¿Qué tiene que ver nuestra casa con el patrimonio de mi suegra? Todo, dijo Mateo. Su voz era tan afilada como un bisturí, porque técnicamente no es vuestra casa. Como pueden ver en esta escritura, la propiedad pertenece en su totalidad al fideicomiso El Roble, constituido por el difunto señor Carlos de la Fuente hace más de 10 años. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Valeria. Sus ojos se movían rápidamente de la escritura a Mateo, y luego a mí, buscando una señal de que todo era una broma pesada. Ricardo parecía haberse quedado sin aire. Eso es imposible, balbuceó Valeria. Nosotros pagamos la hipoteca. Ustedes pagaron una hipoteca sobre una propiedad que mi cliente, a través del fideicomiso, les permitió habitar, corrigió Mateo con precisión, pero el título de propiedad nunca estuvo a su nombre. Fue una gentileza de la fideicomisaria. Mateo no se detuvo. Sacó otro documento. Y ahora, pasemos a su fuente de ingresos, Ricardo. Alimentos del Sur. Un excelente trabajo el que ha hecho como gerente. Es una lástima que su puesto dependa en gran medida del apoyo de los accionistas mayoritarios. Deslizó un certificado de acciones sobre la mesa. El fideicomiso El Roble posee el 22% de la compañía. Es el paquete accionarial individual más grande. Un apoyo que, por supuesto, puede ser reevaluado en la próxima junta anual. Fue entonces cuando la fachada de Valeria se derrumbó. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de furia. Se puso de pie de un golpe, haciendo que su silla chirriara contra el suelo de mármol. «Esto es un montaje, una locura», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Tú, has hecho esto, después de todo lo que hemos hecho por ti. Te acogimos en nuestra casa, te cuidamos, y así es como nos lo pagas, vieja desagradecida». Su veneno llenó la habitación. Camila, a mi lado, se encogió, asustada. Ricardo intentaba calmar a su esposa, susurrando a Valeria: «Por favor, siéntate», pero ella lo apartó de un manotazo. Y entonces, hablé. Mi voz no fue un grito, fue tranquila, clara y tan pesada como el mármol bajo nuestros pies. «Sientad, Valeria». La orden fue tan inesperada, tan cargada de una autoridad que nunca antes me había oído usar, que ella, por puro instinto, obedeció. Se desplomó en su silla, mirándome con una mezcla de odio e incredulidad. Me incliné ligeramente sobre la mesa, mis ojos fijos en los suyos. «Hablemos de cuidarme. Durante 20 años estas manos», y levanté mis manos mostrándole las palmas, «cocinaron miles de tus comidas, remendaron tu ropa y secaron las lágrimas de tus hijos.
Durante 20 años estas manos firmaron cheques para pagar tus deudas, tus caprichos y tus errores. Pensaste que eran las manos de una sirvienta. Olvidaste que también son las manos que firmaron los documentos que te hacen dueña del techo bajo el que duermes y del trabajo que te da de comer. Me recosté en mi silla, dejando que el peso de mis palabras se asentara. La arrogancia de Valeria había sido reemplazada por un pánico desnudo. Ricardo tenía la mirada perdida, como si acabara de ver el abismo abrirse a sus pies. Camila me miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y comprensión en su rostro. Así que estas son las nuevas condiciones, continué, mi voz ahora con el tono práctico de Mateo. A partir del primer día del mes que viene, si deseáis seguir viviendo en esa casa, pagaréis un alquiler a precio de mercado. El contrato se firmará la semana que viene. Segundo, Ricardo, espero un informe trimestral detallado de tu gestión en la empresa. Quiero verlo en mi escritorio personalmente. Tercero, cualquier acceso que tuvierais a mis cuentas bancarias o tarjetas de crédito queda, por supuesto, revocado permanentemente. Hice una pausa, mirándolos a ambos. Esto no es una negociación. Son las nuevas reglas del juego. Un juego en el que, por fin, yo pongo las reglas. Podéis aceptarlas o podéis hacer las maletas. Valeria abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, se había quedado sin palabras, sin trucos, sin mentiras. Le habían dado jaque mate. Y la reina que la había vencido era su propia madre, la mujer a la que ella había sentenciado a comer al final, después de todos los demás. La ironía era tan amarga y tan dulce que casi sonreí. La vida, después de aquella reunión, cambió de forma tan drástica como un paisaje tras un terremoto. Para Valeria y Ricardo, el mundo que conocían, un mundo de lujo sin esfuerzo y de estatus social inmerecido, se desmoronó. Se vieron obligados a aceptar mis condiciones. No tenían otra opción. El primer contrato de alquiler llegó a su buzón una semana después. Ver la expresión de Valeria cuando firmó el cheque, usando el dinero que ahora tenía que ganar de verdad, fue una lección de humildad que ninguna palabra mía podría haberle enseñado. Tuvieron que hacer recortes drásticos en su estilo de vida. Se acabaron los viajes exóticos, las cenas en restaurantes con estrellas Michelin y la ropa de diseñador. De repente, tuvieron que aprender el significado de la palabra presupuesto. Su relación, construida sobre la base de la conveniencia y la apariencia, empezó a mostrar grietas. Las discusiones se hicieron frecuentes, susurros airados que yo no necesitaba oír para saber que estaban ocurriendo. Ricardo, bajo la presión de tener que rendirme cuentas, empezó a trabajar más duro que nunca, pero el resentimiento hacia su mujer, la arquitecta de su humillación, crecía día a día. Valeria intentó, al principio, recuperar el control. Me llamaba con una voz melosa, artificialmente dulce. «Hola mami, ¿cómo estás? Te echo tanto de menos. ¿Por qué no vienes a cenar este domingo? Hago tu plato favorito». «Estoy ocupada, Valeria», respondía yo con calma. «Pero mamá, tenemos que hablar, arreglar las cosas. Somos una familia. Las cosas ya están arregladas, hija. Cada uno en su casa y con sus propias responsabilidades. Así es como funcionan las familias sanas». Sus intentos se volvieron más desesperados. Un día, apareció en mi puerta sin avisar, con un ramo de lirios, mis flores favoritas. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados. Intentó llorar, pero sus lágrimas ya no tenían poder sobre mí. «Perdóname, mamá. He sido una hija horrible. Estaba ciega, no me daba cuenta de nada. Por favor, dame otra oportunidad». La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ira, sino una profunda lástima. «El perdón no significa que tenga que volver a poner mi cuello bajo tu zapato, Valeria. Te perdono, pero no olvido, y sobre todo, he aprendido a protegerme. Ahora, si me disculpas, tengo una clase de cerámica», y le cerré la puerta suavemente en la cara. Mientras el imperio de Valeria se desmoronaba, yo construía el mío, uno mucho más sólido, basado en la autenticidad y el afecto genuino. Empecé a pasar mucho tiempo con Camila. Los sábados por la mañana, venía a mi casa
y llenábamos la cocina con el olor a bizcocho de limón y a conversaciones sinceras. No solo le enseñé mis recetas, le enseñé a leer un extracto bancario, a entender un contrato, a diferenciar una buena inversión de una estafa. Le hablé del fideicomiso, no de las cifras, sino del propósito. Esto no es un tesoro, mi niña, le dije un día, mientras amasábamos pan. Es una herramienta, es la libertad de decir no, la libertad de no depender de nadie que no te respete. Tu abuelo quería que tuvieras esa libertad, y yo quiero asegurarme de que sepas cómo usarla. Le conté las historias de mis sacrificios, no para que sintiera pena por mí, sino para que entendiera el valor del trabajo y la importancia de la autoestima. Le conté cómo su madre, mi otra hija, siempre me había valorado, no por lo que yo hacía por ella, sino por quien yo era. El legado de una familia, Camila, no está en el dinero que se deja, está en la sabiduría y en la fuerza que se transmite. El dinero se puede perder, pero el respeto por una misma, una vez que lo encuentras, nadie te lo puede quitar. Ella me escuchaba con una atención y una madurez que me asombraban. En sus ojos, no solo veía a la nieta que me adoraba, sino a la mujer fuerte e independiente en la que se estaba convirtiendo. Estaba rompiendo el ciclo. Estaba asegurándome de que el veneno de la manipulación y el desprecio muriera conmigo, que no se contagiara a la siguiente generación. Un día, mientras revisábamos unos documentos, Camila levantó la vista y me dijo: «Abuela, cuando sea mayor, quiero ser como tú». En ese momento, sentí que toda la lucha, todo el dolor, había valido la pena. No estaba construyendo un legado de riqueza, estaba forjando un legado de dignidad. Y ese era el único tesoro que realmente importaba. Con mi vida en orden y mi futuro asegurado, sentí un impulso que llevaba décadas dormido, el deseo de crear. No por necesidad, no para servir a otros, sino por el puro placer de hacerlo. Un día, mientras ordenaba un viejo armario, encontré mi máquina de coser. Era una Singer antigua, de hierro negro y con filigranas doradas, un regalo de bodas de mi madre. Estaba cubierta de polvo, la correa de cuero agrietada por el tiempo. Valeria me había dicho en varias ocasiones que la tirara. «Ocupa mucho espacio, mamá, y ya nadie cose. Cómprate la ropa hecha, es más fácil». Pero algo me había impedido deshacerme de ella. Ahora entendía por qué. Con la paciencia de un artesano, pasé toda una tarde limpiándola, aceitando sus engranajes, cambiando la correa por una nueva que compré en una vieja mercería del centro. Cuando terminé, me senté frente a ella y enhebré la aguja. El movimiento era instintivo, una memoria muscular que mis dedos no habían olvidado. Encontré un retal de tela de lino, de un azul suave como el cielo al amanecer, que había comprado hacía años con la intención de hacerme un vestido de verano. Lo extendí sobre la mesa y, sin patrón, solo guiada por la intuición, empecé a cortar. El sonido de las tijeras sobre la tela era nítido, decidido. El zumbido de la máquina de coser al empezar a funcionar fue como una canción de cuna olvidada. Cosí durante horas, perdida en la concentración, en el ritmo de la aguja, subiendo y bajando, uniendo las piezas, dando forma a algo nuevo a partir de algo viejo. No era solo un vestido lo que estaba creando. Estaba remendando mi propia alma. Estaba uniendo los pedazos rotos de mi identidad, la Esmeralda joven que soñaba con ser diseñadora, la Esmeralda esposa y madre, y la Esmeralda que era ahora, una mujer completa, renacida. Cuando terminé me puse el vestido, me quedaba perfecto, era sencillo, elegante, cómodo, era yo. Me miré en el espejo de cuerpo entero del pasillo, y la mujer que me devolvió la mirada no era una anciana frágil, era una mujer erguida, con una chispa en los ojos, una mujer que había encontrado su poder no en el dinero ni en la venganza, sino en la capacidad de crear su propia belleza, de tejer su propio destino. Esa noche, después de una cena ligera, sentí otro impulso. Fui a mi colección de viejos discos de vinilo, esa que Ricardo siempre había llamado trastos, y saqué uno de boleros antiguos. Coloqué la aguja sobre el disco y el sonido crepitante llenó la sala antes de que la voz melodiosa de un cantante de antaño comenzara a cantar una canción de amor y desamor. Cerré los ojos.
y en la intimidad de mi sala de estar bajo la suave luz de una lámpara, comencé a bailar. Al principio, mis movimientos eran tímidos, un poco rígidos por la falta de costumbre, pero poco a poco, mi cuerpo recordó los bailes con Carlos en las fiestas del pueblo, recordó la sensación de girar, de dejarse llevar por la música. Bailé sola, pero no me sentía sola. Bailaba con mis recuerdos, con mis fantasmas, con la mujer que fui y con la mujer que había decidido ser. No había nadie para juzgarme, nadie para decirme que parecía ridícula. Solo estaba yo, la música y el suave roce de la tela de lino contra mi piel. Era un baile de liberación, una celebración silenciosa de mi reencontrada independencia. Cuando la canción terminó, me quedé quieta en el centro de la sala, con la respiración ligeramente agitada y una sonrisa en los labios. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era de pura y absoluta felicidad. Me di cuenta de que mi historia no era sobre una herencia o una casa. Era sobre encontrar el propio espacio literal y figuradamente. Era sobre el derecho a ocupar un lugar en el mundo, no el que te asignan, sino el que tú misma eliges. Durante años, mi propósito fue servir a los demás. Ahora, mi propósito es simplemente ser, y resulta que esa es la forma más elevada de servicio, la más importante, la que jamás pude darme a mí misma.